Hola familia, estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Meléndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 323 de la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, de la carta a los Romanos, capítulo de 2 al 3, y el libro de los Proverbios, capítulo 26, versículos del 27 al 28. Vamos a preparar nuestra Sagrada Escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. También vamos a preparar nuestro corazón en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. El día de Pentecostés, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido semejante a una ráfaga de viento impetuoso y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas como de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según el Espíritu lo movía a expresarse. Se encontraban por entonces en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar de sus propias lenguas. Todos sorprendidos y admirados decían: ¿no son galileos todos los que hablan? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros lo oímos hablar en nuestra lengua materna? Partos, medos, elamitas y los que vivían en Mesopotamia, Judea y Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y la parte de Libia que limitaba con Cirene, los romanos que estaban de paso, los judíos y prosélitos, cretenses y árabes de todos los oímos proclamar en nuestra lengua las grandezas del Señor. Estaban todos desconcertados y confundidos y comentaban: ¿qué significa esto? Otros, por el contrario, se burlaban y decían: están borrachos. Discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose de pie junto a los 11, levantó la voz y exclamó solemnemente: judíos habitantes de todo Jerusalén, fíjense bien lo que ha pasado y atiendan a mis palabras. Estos no están borrachos, como ustedes piensan, pues son las 9 de la mañana. Lo que ocurre es que no se ha cumplido lo que dijo el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo hombre y profetizarán sus hijos y sus hijas, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos sueños. Sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu y aquel día, y profetizarán y harán prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y torbellinos de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes de que llegue el día del Señor, grande y glorioso, y todos los que invoquen el nombre del Señor se salvarán. Israelitas, escuchen, Jesús de Nazaret fue el hombre a quien Dios acreditó ante ustedes con los milagros, prodigios y señales que realizó por medio de él entre ustedes. Como bien lo saben, Dios les entregó conforme al plan que tenía previsto y determinado, y ustedes, valiéndose de los más impíos, lo crucificaron y lo mataron. Dios, sin embargo, los resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, pues era imposible que ésta le retuviera en su poder, ya que el mismo David dice de él: tengan siempre presente al Señor, porque está a mi derecha, porque yo no dudé. Por eso goza mi corazón, se alegra mi lengua y todo mi ser descansa confiado, porque no me entregarás al abismo, ni permitirás que tu fiel experimente la corrupción. Me enseñaste los caminos de la vida y me serás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítanme decirles con franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su sepulcro aún se conserva entre nosotros. Pero como era profeta y sabía que Dios le había jurado solemnemente sentar en su trono a un descendiente suyo, vio anticipadamente la resurrección de Cristo y dijo que no sería entregado al abismo, ni su cuerpo experimentaría la corrupción. A este Jesús, Dios lo resucitó entre ellos, somos testigos de todos nosotros. El poder de Dios lo ha exaltado, y él, habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, lo ha derramado ahora, y lo están viendo y oyendo. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Sepan pues con plena seguridad todos los israelitas que Dios ha constituido Señor y Mesías a este Jesús a quien ustedes crucificaron. Estas palabras le llegaron hasta el fondo del corazón y le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos?
Pedro le respondió: conviértanse y háganse bautizar cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para que queden perdonados de sus pecados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para ustedes, para sus hijos e incluso para todos los extranjeros a quienes llame el Señor nuestro Dios. Y con otras muchas palabras les animó y les exhortaba diciendo: pónganse a salvo de esta generación perversa. Los que aceptaron su palabra fueron bautizados y se unieron aquel día unos 3,000 personas. Vida de la comunidad. Los que habían sido bautizados se dedicaban con perseverancia a escuchar la enseñanza de los apóstoles, vivían unidos y participaban en la fracción del pan y las oraciones. Todos estaban impresionados porque eran muchos los prodigios y señales realizados por los apóstoles. Todos los creyentes vivían unidos y les tenían todo en común. Venían sus procesiones y haciendas y las distribuían entre todos, según las necesidades de cada uno. Con perseverancia acudían diariamente al templo, partir el pan en la casa y compartían los alimentos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban el aprecio de todo el pueblo. Por su parte, el Señor cada día agradaba al grupo de los creyentes, aquellos que aceptaban la salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado este hermoso capítulo 2 acerca del Pentecostés y también el inicio de la iglesia, donde todos cooperaban y todos compartían por la gracia del Señor que les había dado. Ahora pensemos y reflexionemos cómo es que nosotros hemos participado como iglesia en la necesidad de los más pobres, pero también en las necesidades de nuestra iglesia local. Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de los Hechos de los Apóstoles, pasemos ahora a la carta a los Romanos, capítulo 2. Todos bajo el juicio de Dios. Para tanto tú, como quiera que seas, no tienes excusa cuando juzgas a los demás, pues juzgando a otros tú mismo te condenas, ya que haces lo mismo que condenas. Y sabemos cuál es el juicio de Dios riguroso contra quien hacen tales cosas. Y tú que condenas a los que hacen las mismas cosas que tú haces, ¿piensas escaparás del castigo de Dios? ¿Desprecias acaso la inmensa bondad de Dios, su paciencia y su generosidad, ignorando que es la bondad de Dios la que te invita al arrepentimiento? Por la dulzura y la terquedad de tu corazón está atosorado ira para el día de tu ira, cuando Dios se manifieste como justo juez y dé a cada uno según su merecido. A los que, perseverando en la práctica del bien, buscan gloria, honor e inmortalidad, le dará vida eterna, pero los que por egoísmo rechazaron la verdad y se abrazaron a la injusticia tendrán un castigo impecable, sufrimiento y angustia para todo cuanto haga el mal, para los judíos, por supuesto, pero también para los que ya no lo son. Gloria, honor y paz a los que hacen el bien, para los judíos desde luego, pero también para quienes no lo son, pues Dios no ha lugar a favoritismos. También los judíos son culpables. En efecto, todos los que hayan pecado sin estar bajo la ley, también perecerán sin que intervenga la ley, y todo el que haya pecado estando bajo la ley, será juzgado por esa ley. Porque no salvará Dios a los que simplemente escuchan la ley, sino a aquellos que la cumplen. Y es que cuando los paganos que no están bajo la ley cumplen lo que corresponde a la ley por inclinación natural, aunque no tengan ley, se constituyen en la ley para sí mismos. Llevan los preceptos de la ley escritos en su corazón, como la atestigua su conciencia y también sus propios razonamientos que la acusarán o la defenderán en el día en que Dios juzgue las cosas ocultas de los hombres por medio de Jesucristo y conforme al Evangelio que yo anuncio. ¿Y qué dice de ti? Presumes de ser judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Te consideras conocedor de la voluntad de Dios e instruido por la ley. Sabes discernir lo que es bueno. Te enorgulleces de ser guía de ciegos, luego de los que estaban en la oscuridad, educador de ignorantes, maestro en analfabetos, y crees poseer en la ley la clave del conocimiento y de la verdad. Pues bien, tú que enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Tú que proclamas que no debes robar, ¿por qué robas? Tú que condenas el adulterio, ¿por qué me
cometes adulterio. Tú que reniegas de ídolos, ¿por qué te aprovechas saqueando sus templos? Tú que presumes de la ley, ¿por qué deshonras a Dios al no cumplirla? Pues como dice la Escritura, por culpa de ustedes el nombre de Dios es injuriado entre los paganos. El valor de la circuncisión. En cuanto a la circuncisión, sin duda es útil si cumple la ley, pero si no la cumple, es igual estar incircuncidado que no estarlo. Por lo tanto, si uno que no está circuncidado observa los preceptos de la ley, no deberá ser considerado como si lo estuviera. De hecho, el que no está físicamente circuncidado, pero cumple la ley, te juzgará a ti que, a pesar de estar circuncidado y poseer la letra de la ley, no cumple esa ley, porque ser judío no consiste en el exterior, ni la verdadera circuncisión es la que se hace visible en el cuerpo. El verdadero judío lo es que por dentro, y la auténtica circuncisión es la del corazón, la que es obra del Espíritu y no de las letras. No es esa la que alaban los hombres, sino la que alaba a Dios. Capítulo 3. Dios sigue siendo fiel a su pueblo. Por tanto, es en algo superior al judío. ¿Tiene alguna utilidad el estar circuncidado? Mucha, en todos los sentidos. En primer lugar, porque a ellos les fueron confiado la promesa de Dios, que algunos no creyeron, y que ¿acaso su infidelidad va a anular la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz, y aunque todo hombre sea mentiroso, ya lo dice la Escritura, tus palabras mostrarán que eres fiel y triunfarás cuando seas juzgado. Pero si nuestra injusticia sirve para demostrar la justicia de Dios, ¿no debería decir, hablando al humano, que Dios es injusto al descargar su ira sobre nosotros? De ninguna manera. De otro modo, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Y si mi mentira sirve para resaltar y glorificar la verdad de Dios, ¿por qué debo ser considerado como pecador? ¿Habrá que hacer el mal para que venga el bien, como algo calumniadores dicen que yo enseño? Bien merecida tiene eso tales sus condenación, todos bajo el pecado. Por tanto, ¿qué? ¿Tenemos o no tenemos ventaja a los judíos? No del todo, ya que hemos demostrado que todos, tanto judío como no judío, están bajo el pecado. Como dice la Escritura, no hay ni siquiera un justo, ni hay uno solo en el que entienda, nada hay quien busque a Dios, todos andan extraviados, todos están pervertidos, no hay ninguno que haga el bien. Sepulcro abierto es su garganta, fuente de engaño su lengua, veneno de serpiente hay en sus labios, su boca está llena de maldición y amargura. Rápidos son sus pies para derramar sangre, desolación y miseria en sus caminos. No conocieran el camino de la paz, no hay temor de Dios ante sus ojos. Ahora bien, sabemos lo que dice la ley, lo que dice que quiere estaba bajo la ley. Con esto todo hombre queda en evidencia y el mundo entero debe reconocer el culpable ante Dios, porque nadie será justificado por Dios por el cumplimiento de la ley. El papel de la ley era hacerlo consciente del pecado. Dios nos justifica por la fe en Cristo. Pero ahora, con independencia de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, atestigua por la ley y los profetas. Justicia de Dios que, por medio de la fe en Jesucristo, llegará a todos los que crean. Y no hay distinción, porque todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios. Pero ahora Dios los ha justificado gratuitamente por su bondad en virtud de la redención de Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho, mediante la fe en su muerte, instrumento de perdón. De esta manera Dios nos ha justificado pasando por alto los pecados cometidos en el pasado, porque Dios es paciente, pero es ahora, en este momento, cuando manifiesta su justicia al ser Él mismo justo y justificar a todos los que creen en Cristo. ¿De qué, pues, podemos presumir si todos los orgullosos han sido excluidos? ¿En razón de que ha sido excluido? ¿Acaso por la obra realizada? No, sino en razón de la fe, pues estoy convencido de que el ser humano es justificado por la fe y no por el cumplimiento de la ley. ¿Y Dios, lo que es solo de los judíos, no lo es también de los paganos? Sí, también los que paganos ya no solo es de Dios, que hace justo a cuantos tienen fe, estén circuncidados o no lo estén. Entonces estaremos anulado la ley de dar tanto valor a la fe. De ninguna manera, más bien estamos confirmados el valor de la ley. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado este capítulo 2 y este capítulo 3 acerca de cómo es que nosotros debemos de cumplir la ley, porque creemos en Cristo, porque creemos en su amor, porque creemos en su misericordia. Pero esto nos justificará.
cumpliendo la ley, pero también teniendo fe. Una fe que solamente se puede ver en Cristo. Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado la carta a los Romanos, pasemos ahora al libro de los Proverbios, capítulo 26, versículos del 27 al 28. El que cava un hoyo al fin cae en él, el que rueda una piedra se le vendrá encima. Lengua mentiroso provoca su mal, palabras aduladoras conducen a la ruina. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oración final. Señor, aumenta nuestra fe para creer en la obra salvadora, para que el Espíritu llene nuestros corazones y para que la imagen de tu Hijo se vea revestida en nosotros y en nuestro corazón. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos tenido un día más de la palabra, esperando que podamos seguir perseverando y todo bien, estar en la experiencia. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.